El puerto de Veracruz dormía bajo un manto de niebla espesa aquella noche de octubre. Las olas del Golfo rompían con violencia contra los muelles, y el viento arrastraba consigo el olor a sal y a algo más, algo pútrido que hacía que los perros aullaran y que las madres cerraran las ventanas con prisa, persignándose en silencio. Don Julián Mendoza, médico recién llegado de la capital para ejercer en el pequeño hospital del puerto, caminaba por las calles empedradas con su maletín negro apretado contra el pecho. Había recibido un mensaje urgente. Debía acudir de inmediato a la casa de los Villarreal, en las afueras del pueblo, donde una anciana se encontraba gravemente enferma. «Venga pronto, doctor», decía la nota garabateada con mano temblorosa. «Mi abuela está muy mal. Dice cosas terribles. Por favor, no tarde». El carruaje que lo esperaba era viejo y destartalado. El cochero, un hombre de rostro curtido y ojos hundidos, apenas asintió cuando Julián subió. Durante todo el trayecto, el hombre no pronunció palabra alguna, solo fustigaba a los caballos para que avanzaran más rápido, como si quisiera acabar el viaje cuanto antes. La casa de los Villarreal se alzaba solitaria al final de un camino de tierra, rodeada de árboles retorcidos que parecían garras surgiendo del suelo. Era una construcción colonial antigua, con paredes de piedra cubiertas de musgo y ventanas que brillaban con una luz mortecina. Cuando Julián descendió del carruaje, el cochero ya había dado la vuelta, desapareciendo en la oscuridad sin esperar su pago. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una joven de no más de 20 años, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, lo recibió. Sus manos temblaban. «Doctor Mendoza, gracias por venir. Soy Catalina Villarreal. Mi abuela está en el segundo piso, pero debo advertirle algo antes de que suba». Julián la miró con curiosidad profesional. Había visto muchos casos de delirios febriles, de demencia senil. Nada que no pudiera manejar con un sedante y algunos cuidados básicos. «No se preocupe, señorita, he tratado muchos casos de...» «No es eso», lo interrumpió Catalina, aferrándose a su brazo con una fuerza sorprendente. «Mi abuela no está enferma, está poseída. Lo sé, doctor. Sé que usted es un hombre de ciencia y no creerá en estas cosas, pero le juro por todo lo sagrado que lo que hay arriba no es mi abuela. No completamente». Julián suspiró. Otra familia ignorante atribuyendo una enfermedad mental a supersticiones. Pero estaba allí para ayudar, así que asintió con paciencia. «Permítame examinarla y veré qué puedo hacer». Catalina lo guió por las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. El interior de la casa estaba decorado con antigüedades, retratos de antepasados que parecían seguirlos con la mirada, y crucifijos en cada pared. Muchos crucifijos. Demasiados. Mientras subían, Julián comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que era el viento filtrándose por las rendijas, pero luego se dio cuenta de que era una voz anciana que murmuraba algo incomprensible, una letanía constante que hacía que el vello de su nuca se erizara. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «3 semanas. Comenzó la noche después de que regresara del cementerio viejo, el que está en la colina. Fue a llevar flores a la tumba de mi abuelo, como hace cada año. Pero esa noche regresó diferente». Se detuvieron frente a una puerta cerrada. La voz era más clara ahora, y Julián pudo distinguir palabras sueltas en lo que parecía ser español antiguo, mezclado con algo más, algún dialecto que no reconocía. «Ella no come. No duerme, solo se sienta en su mecedora y susurra esas maldiciones», explicó Catalina, haciendo la señal de la cruz. «Hemos traído al sacerdote 3 veces. La última vez salió corriendo y no ha vuelto. Dijo que había algo muy viejo en ella, algo que no debería haber despertado jamás». Julián apretó el maletín. Su mente racional buscaba explicaciones. Un derrame cerebral, quizás, o algún tipo de infección que afectara el cerebro. Había leído sobre casos de encefalitis que provocaban cambios drásticos en el comportamiento. «Está bien, déjeme verla». Catalina abrió la puerta lentamente,
y el olor que emanó de la habitación casi hizo que Julián retrocediera. Era el mismo olor pútrido que había percibido en las calles, pero multiplicado por 100. Olor a carne descompuesta, a tierra húmeda de tumba, a algo fundamentalmente equivocado. La habitación estaba iluminada solo por velas. Decenas de velas dispuestas en círculo alrededor de una mecedora, y en esa mecedora estaba ella. Doña Inmaculada Villarreal tenía 82 años según su historial, pero lo que Julián vio no parecía humano. La anciana era una silueta encorvada cubierta por un camisón blanco manchado. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre su rostro. Sus manos, huesudas y con las uñas crecidas como garras, se aferraban a los brazos de la mecedora mientras se balanceaba adelante y atrás, en un ritmo hipnótico y perturbador. Pero lo peor era la voz. Sangre de los vivos, carne de los muertos. La tierra reclama lo que es suyo. Los huesos danzan bajo la luna llena. Las sombras tejen el sudario. El niño llora en el pozo. El perro devora su propia cola. El ojo que no parpadea ve todo. Ve todo. Ve todo. La letanía era incesante, pronunciada en un tono monocorde que parecía resonar en los huesos mismos de Julián. «Doña Inmaculada», llamó él, acercándose con cautela profesional. «Soy el doctor Mendoza. Vine a ayudarla». La anciana no respondió. Simplemente continuó meciéndose y susurrando sus palabras sin sentido. Julián se acercó más, abriendo su maletín y sacando su estetoscopio. Cuando estaba a punto de tocarla, la mecedora se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lentamente, muy lentamente, la anciana levantó la cabeza. Su cabello se apartó revelando un rostro que hizo que el corazón de Julián se detuviera por un instante. Los ojos de Doña Inmaculada eran completamente negros. No había blanco, ni iris, ni pupila, solo oscuridad absoluta, como dos pozos sin fondo perforados en su cráneo. Su piel era de un gris ceniciento, estirada sobre los huesos de una manera antinatural, pero lo que más perturbó a Julián fue la sonrisa. Una sonrisa que se extendía demasiado, que mostraba dientes amarillentos y encías negras. Una sonrisa que ningún músculo humano debería poder formar. «El doctor ha venido», dijo la anciana, pero su voz era diferente ahora. Más profunda, gutural, como si varias voces hablaran al unísono. El hombre de ciencia que no cree en lo que no puede medir. ¡Qué delicioso! Julián retrocedió instintivamente. Detrás de él, Catalina sollozaba. «Doña Inmaculada», intentó él mantener la voz firme. «Está usted enferma. Necesita tratamiento médico. Permítame examinarla». La anciana se puso de pie con una agilidad imposible para alguien de su edad. Se movió sin esfuerzo, sin el temblor o la rigidez que caracterizan a los ancianos. Simplemente flotó desde la mecedora hasta quedar de pie frente a él, tan cerca que Julián pudo ver su reflejo en esos ojos negros e infinitos. «¿Examinarme?». La risa que surgió de su garganta era horrible, como el sonido de vidrios rompiéndose y carne desgarrándose. «Médico tonto, no hay medicina en tu maletín para lo que me habita. Esto no es enfermedad, es despertar». «Abuela, por favor», suplicó Catalina desde la puerta. «Lucha contra eso. Sé que todavía estás ahí dentro». La cabeza de la anciana giró 180 grados, enfrentando a su nieta sin que el cuerpo se moviera. El crujido de las vértebras fue nauseabundo. «¿Inmaculada?», preguntó con burla. «La vieja está aquí, sí, enterrada muy profundo, gritando en el silencio de su propia mente. Pero yo soy más fuerte, mucho más fuerte, y tengo hambre. Tanto hambre después de tantos años dormido en la tierra fría». Julián, recuperando algo de su compostura profesional pese al terror que lo invadía, intentó razonar. Sea lo que sea esto, alucinaciones, demencia, algún tipo de trastorno neurológico, puedo ayudarla. La medicina ha avanzado mucho. Hay tratamientos. ¿Tratamientos? La voz retumbó en la habitación haciendo que las velas parpadearan. La anciana extendió sus manos.
y Julián vio con horror que de las puntas de sus dedos brotaba un líquido negro y viscoso que goteaba al suelo con un siseo. ¿Quieres tratar esto, doctor? Entonces escucha. Escucha mi historia y sabrás que no hay cura para lo antiguo, para lo que nunca debió ser despertado. Antes de que Julián pudiera responder, la anciana comenzó a hablar, y su voz se transformó nuevamente, esta vez adquiriendo un tono narrativo, casi hipnótico. Hace 300 años, en este mismo lugar donde ahora se yergue esta casa, había una aldea. Los nativos la llamaban Mictlánxochitl, la flor del lugar de los muertos. Aquí, mucho antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus oraciones, se practicaban los ritos antiguos. Los sacerdotes del viejo culto conocían los secretos para comunicarse con lo que yace bajo la tierra, con los que habitaban antes de que hubiera hombres. Hubo una sacerdotisa, la más poderosa de todas. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su poder no. Ella podía caminar entre los vivos y los muertos, podía susurrar a los dioses oscuros que moran en el inframundo. Cuando los conquistadores llegaron, ella maldijo esta tierra. Dijo que su espíritu nunca partiría, que esperaría en el suelo mismo, en las raíces de los árboles, en las piedras, esperando el momento de regresar. Los españoles la quemaron viva, plantaron una cruz sobre sus cenizas, construyeron una capilla que con el tiempo se convirtió en el cementerio viejo, el de la colina. Creyeron que con sus rezos y su agua bendita podrían mantenerla atada. Y funcionó. Por un tiempo. Pero las maldiciones antiguas son pacientes. Esperan generaciones. Esperan hasta que alguien, algún tonto ignorante, las invoca sin saberlo. La anciana comenzó a caminar en círculos alrededor de Julián, quien se encontraba paralizado, incapaz de moverse, como si las palabras mismas lo mantuvieran clavado en su lugar. Inmaculada Villarreal fue al cementerio como hacía cada año, pero este año, en el aniversario exacto número 300 de la muerte de la sacerdotisa, ella tropezó. Cayó sobre una lápida antigua, tan antigua que las inscripciones eran ilegibles. Su sangre tocó la piedra. Y la sangre es poder, doctor. La sangre es invitación. Yo desperté. Después de 3 siglos de sueño, de espera, de acumular odio en la oscuridad, finalmente encontré una grieta para escapar. Esta vieja, ella estaba vacía por dentro, gastada por los años, perfecta para ser llenada. Entré en ella como el agua entra en una vasija agrietada, y ahora soy libre de nuevo. Julián finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa. Esto es imposible. Los espíritus no existen. La posesión es un mito, una superstición para explicar enfermedades mentales que no entienden, completó la anciana. Ah, pero tú sí entiendes, doctor. En el fondo de tu ser donde la razón no alcanza, tú sabes que esto es real. Lo sientes en tus huesos. Tus antepasados lo sabían. Antes de la ciencia, antes de los libros, ellos conocían la verdad. Hay cosas que existen en los márgenes, en las sombras, en los lugares donde tu medicina y tu lógica no pueden alcanzar. La anciana se detuvo frente a él, tan cerca, que Julián podía ver su propio reflejo aterrorizado en esos ojos negros como el vacío. Pero no te preocupes, doctor. No voy a hacerte daño. Todavía no. Tú tienes un propósito. Vas a ser mi testigo. Vas a ver lo que haré. Y cuando intentes contárselo a otros, cuando intentes advertirles, nadie te creerá. Serás el loco que habla de posesiones y espíritus en pleno siglo XX. Y eso es un tormento mucho más dulce que la muerte. Julián sintió que podía moverse nuevamente. Retrocedió hasta la puerta donde Catalina lo sujetó del brazo. «Tenemos que irnos», susurró ella. «Ahora». Pero antes de que pudieran salir, la anciana habló una vez más. «Corre, doctor. Corre y dile al mundo que la anciana poseída susurra maldiciones en la oscuridad. Diles que los viejos dioses están despertando. Y cuando nadie te crea,
Cuando te encierren en un manicomio o te llamen charlatán, recuerda esta noche. Recuerda que intentaste negarlo, y que la negación no hace que lo oscuro sea menos real. Julián y Catalina bajaron las escaleras corriendo, pero el sonido de la risa de la anciana los persiguió, resonando en las paredes, en el aire mismo. Esa noche, Julián Mendoza no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros e infinitos. Cada susurro del viento sonaba como las maldiciones de la anciana. Intentó razonar, buscar explicaciones médicas, histeria colectiva, envenenamiento por alguna sustancia, incluso su propia imaginación sobrecargada por la atmósfera de la casa. Pero nada de eso explicaba lo que había visto, lo que había sentido. Al día siguiente, decidió investigar. Si había alguna verdad en esa historia absurda sobre sacerdotisas y maldiciones, debía estar documentada en algún lugar. Fue primero a la biblioteca local, donde una anciana bibliotecaria lo recibió con curiosidad. ¿El cementerio viejo de la colina?, repitió ella cuando Julián preguntó. Ah, ese lugar tiene una historia oscura, doctor, muy oscura. Lo guió a través de estantes polvorientos hasta dar con un libro antiguo, encuadernado en cuero agrietado. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, escritas en una caligrafía elaborada del siglo XVII. Aquí, señaló ella, los registros de un fraile que estuvo estacionado aquí durante la conquista. Él documentó los incidentes con los nativos. Julián leyó, y con cada línea sentía que el suelo se volvía menos sólido bajo sus pies. El fraile escribía sobre una sacerdotisa de los ritos oscuros, una mujer de poder terrible que había maldecido la tierra antes de morir. Describía cómo, incluso después de su ejecución, ocurrían eventos extraños, animales que aparecían desangrados, niños que hablaban en lenguas muertas, sombras que se movían con vida propia. El espíritu de esta hechicera es implacable, escribía el fraile. Hemos bendecido la tierra, hemos rezado sin cesar, pero ella permanece. Temo que nuestra fe no sea suficiente para contener lo que hemos despertado con nuestra llegada. Solo podemos rezar para que permanezca dormida, que no encuentre una grieta para emerger, porque si lo hace, que el Señor se apiade de nosotros. Había más. Relatos de otros incidentes a lo largo de los siglos. Cada 100 años aproximadamente, algo extraño ocurría cerca del cementerio viejo. Personas que desaparecían, otras que enloquecían de repente, y siempre, había menciones de susurros en la oscuridad, de maldiciones pronunciadas en lenguas olvidadas. Julián cerró el libro con manos temblorosas. ¿Está bien, doctor?, preguntó la bibliotecaria. Se ve muy pálido. Dígame, preguntó él. ¿Ha habido otros casos como el de doña Inmaculada? ¿Otras personas que hayan cambiado repentinamente después de visitar ese cementerio? La mujer se quedó en silencio un momento, mirándolo con una expresión difícil de descifrar. ¿Por qué pregunta eso, doctor? Por favor. Es importante. La bibliotecaria suspiró. Hace 200 años hubo una mujer, una costurera llamada María del Socorro. Según los registros, ella también cambió de la noche a la mañana después de caerse en el cementerio. Comenzó a hablar en lenguas extrañas, a predecir muertes, a hacer cosas. Finalmente, tuvo que ser contenida. ¿Contenida? La encerraron en el sótano de su propia casa. Su familia la mantuvo allí durante años, alimentándola por una ranura en la puerta, hasta que finalmente murió. O eso dicen los registros. Pero hay rumores de que no murió, de que todavía podía escucharse susurrando maldiciones a través de las paredes, incluso décadas después de que dejaran de alimentarla. Julián salió de la biblioteca con una certeza terrible creciendo en su pecho. Esto era real. Tan imposible como parecía, tan contrario a toda su formación y creencias, era real. Y doña Inmaculada, o lo que sea que habitara en su cuerpo, había dicho que solo estaba comenzando. Esa noche, Julián regresó a la casa de los Villarreal, no porque quisiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Si esto era real,
Si realmente había algo antiguo y maligno habitando en esa anciana, entonces tal vez podría encontrar una manera de detenerlo. La casa estaba más oscura que antes. Ni una sola luz brillaba en las ventanas. Llamó a la puerta, y fue Catalina quien abrió. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y su rostro más pálido que la muerte. Doctor Mendoza. Su voz era apenas un susurro. No debería haber vuelto. Esto está empeorando. ¿Qué ha pasado? Catalina miró hacia las escaleras con miedo palpable. Ella no ha dejado de susurrar ni un segundo, y ahora las cosas se mueven solas. Los objetos caen sin que nadie los toque. Las sombras en las paredes tienen formas que no deberían tener, y el olor es insoportable. Julián podía percibirlo incluso desde la entrada. El hedor a podredumbre se había intensificado, como si algo estuviera muriendo o descomponiéndose mientras aún vivía. ¿Dónde están los demás miembros de la familia? Huyeron. Mi tío, mis primas, todos huyeron. Solo yo me quedé. Alguien tiene que cuidar de ella, incluso si ya no es ella. Necesito verla nuevamente, y necesito que me cuente exactamente qué pasó en el cementerio hace 3 semanas. Subieron las escaleras lentamente. El susurro de la anciana era ahora más fuerte, más insistente, y Julián pudo distinguir más palabras. Hablaba de sacrificios, de sangre derramada en altares de piedra, de corazones arrancados mientras aún latían, de dioses con nombres impronunciables que habitaban en las profundidades de la tierra. Cuando llegaron a la puerta, Catalina se detuvo. Ese día, comenzó ella con voz temblorosa. Mi abuela fue al cementerio al amanecer, como siempre hacía en el aniversario de la muerte del abuelo. Llevaba flores frescas. Yo la acompañé hasta la entrada, pero ella insistió en ir sola hasta la tumba. Dijo que quería un momento privado con él. Pasó 1 hora, luego 2. Comencé a preocuparme. Fui a buscarla y la encontré caída junto a una lápida vieja, muy vieja, en una sección del cementerio que casi nunca visitamos. Estaba inconsciente, y había sangre. Había sangre en la piedra donde había caído. Cuando despertó, al principio parecía normal, solo un poco confundida. Pero esa noche comenzó a susurrar, y no ha parado desde entonces. Julián asintió, procesando la información. Luego abrió la puerta. La habitación había cambiado. Las velas se habían multiplicado, cientos de ellas ahora, y todas ardían con una llama antinatural, demasiado quieta, sin parpadear. La anciana seguía en su mecedora, pero ahora había algo más en la habitación. En las paredes, dibujados con lo que parecía ser sangre, había símbolos. Símbolos antiguos que Julián había visto en el libro del fraile. Símbolos de los viejos cultos. Y alrededor de la mecedora, en el suelo, había un círculo perfecto de tierra negra. Doctor Mendoza. La voz de la anciana resonó sin que ella moviera la cabeza. Has vuelto. Qué valiente. O qué tonto. A veces es difícil distinguir entre ambas cosas. Esta vez Julián no retrocedió. Entró en la habitación con determinación. Sé quién eres, dijo, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. O mejor dicho, sé que eres. Leí sobre ti, sobre la sacerdotisa que maldijo esta tierra hace 300 años. Pero también leí que puede ser contenida, que la fe puede... ¿Fe? La risa de la anciana fue como el sonido de huesos quebrándose. ¿Fe en qué, doctor? ¿En el Dios de los conquistadores? ¿En el Dios que permitió que mi pueblo fuera masacrado, que nuestros templos fueran destruidos, que nuestra manera de vivir fuera borrada? Ese Dios no tiene poder aquí. No más. La anciana se levantó de la mecedora y Julián notó que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros de la tierra negra, sus camisón ondeando con un viento que no existía. Déjame mostrarte algo, doctor. Déjame mostrarte el verdadero precio de la negación. Extendió su mano huesuda hacia él, y aunque Julián intentó resistirse, sintió que su cuerpo se movía solo,
acercándose hasta que su mano tocó la de ella. El mundo explotó en visiones. Julián vio el pasado. Vio la aldea de Mictlanxochitl en su apogeo, con sus templos de piedra y sus plazas llenas de vida. Vio a la sacerdotisa, una mujer joven y hermosa, con ojos que brillaban con un conocimiento antinatural, dirigiendo rituales bajo la luna llena. Pero luego vio la llegada de los conquistadores, vio la masacre, vio a la sacerdotisa siendo arrastrada, escuchó sus maldiciones mientras la ataban a la estaca, vio las llamas consumirla, pero incluso mientras su carne se quemaba, sus labios seguían moviéndose, pronunciando palabras de poder, sembrar su espíritu en la tierra misma. Y vio lo que vino después. Siglos de espera en la oscuridad, de odio acumulándose, de hambre creciendo. Vio a María del Socorro, la costurera, siendo poseída de la misma manera, y vio el horror de su existencia encerrada en ese sótano, gritando con dos voces, la suya propia y la de la cosa que la habitaba. Vio el futuro también. Vio a Doña Inmaculada, o a la criatura que ahora la controlaba, saliendo de esa casa, caminando por las calles de Veracruz. Vio cómo con solo susurrar sus maldiciones, la gente caía enferma. Vio plagas, locura, muerte. Vio a la oscuridad extendiéndose como una mancha de tinta sobre el puerto y más allá. Y vio su propio destino. Se vio a sí mismo intentando advertir a otros. Vio sus ojos desesperados mientras nadie creía. Vio cómo lo encerraban, lo llamaban loco, lo olvidaban. Cuando la visión terminó, Julián cayó de rodillas, jadeando. Lágrimas corrían por su rostro. «Ahora entiendes», dijo la anciana con satisfacción. «Ahora ves el precio de vivir en un mundo que ha olvidado a los viejos dioses, que ha olvidado que hay cosas en la oscuridad que no pueden ser explicadas con tu ciencia». «¿Por qué?», preguntó Julián, su voz rota. «¿Por qué hacer esto? ¿Por qué causar tanto sufrimiento? Porque es mi naturaleza, porque es lo que soy». La sacerdotisa era humana una vez, sí, pero cuando hizo sus pactos con los que moran bajo la tierra, cuando abrió su alma a ellos, dejó de ser completamente humana. Se convirtió en algo más, un puente entre mundos. Y ahora, después de siglos de sueño, estoy hambrienta. La anciana se acercó a la ventana, mirando hacia el puerto a lo lejos. «Esta tierra me pertenece. Fue consagrada con la sangre de mi pueblo, y ahora la reclamaré, persona por persona, alma por alma, hasta que no quede nadie que recuerde que alguna vez hubo luz aquí». Catalina, que había estado observando desde la puerta, dio un paso adelante. «Abuela», dijo con voz temblorosa pero firme, «sé que todavía estás ahí, sé que puedes oírme. Lucha, por favor, lucha contra esto». La anciana giró hacia ella y por un momento, solo por un momento, algo cambió en sus ojos negros. Un destello de otro color, de humanidad, de la verdadera Inmaculada intentando emerger. «Catalina». La voz era diferente ahora, rasposa, desesperada. «Dame. No puedo». Pero entonces la oscuridad regresó, más fuerte que antes, y la anciana siseó como una serpiente. «¡Silencio!», gruñó, pero esta vez su voz sonaba menos segura. «No puedes, ella no puede». Julián se puso de pie, comprendiendo algo crucial. La anciana, la verdadera Inmaculada, todavía estaba allí, todavía luchaba, y si estaba luchando, significaba que la posesión no era completa, significaba que había esperanza. «Catalina», dijo rápidamente, «continúa hablándole. Recuérdale quién es, recuérdale su vida, sus memorias. Yo iré a buscar ayuda». «¿Qué clase de ayuda?», preguntó ella. «El tipo que debía haber buscado desde el principio». Julián cabalgó a través de la noche hasta llegar a una pequeña misión en las afueras del pueblo. Allí vivía el padre Sebastián, un sacerdote viejo que había servido en Veracruz durante más de 40 años. Si alguien sabía sobre los viejos cultos, sobre cómo combatir esto, sería él. El padre lo recibió en su humilde habitación, con una expresión de conocimiento en su rostro arrugado cuando Julián le contó todo.
Ya me lo temía, dijo el anciano sacerdote tomando un rosario entre sus manos temblorosas. Cuando me llamaron para ver a Doña Inmaculada hace 2 semanas, yo sentí algo que no había sentido en décadas, la presencia de lo antiguo, de lo que nunca murió completamente. Entonces usted cree en esto, dijo Julián, sintiéndose tanto aliviado como aterrorizado. Hijo mío, he sido sacerdote en esta región por mucho tiempo. He visto cosas que desafían toda explicación racional. Los viejos cultos, ellos tenían un poder real, un poder oscuro que provenía de entidades que existían antes que nosotros. Y ese poder no desaparece simplemente porque construyamos iglesias sobre sus templos. El padre se levantó y comenzó a reunir objetos. Agua bendita, un crucifijo antiguo de plata, velas consagradas, un libro de oraciones en latín. Si vamos a intentar esto, continuó, debo advertirte que puede fallar. La entidad que habita en Doña Inmaculada ha estado creciendo en poder. Cada hora que pasa se arraiga más profundamente. Y si no logramos expulsarla pronto, me temo que la verdadera Inmaculada se perderá para siempre. ¿Y si esperamos demasiado? El padre lo miró con ojos graves. Entonces lo que habita en ella eventualmente consumirá su cuerpo por completo, y necesitará encontrar otro anfitrión. Y otro. Se extenderá como una plaga espiritual, saltando de cuerpo en cuerpo, imposible de detener. Regresaron juntos a la casa de los Villarreal, justo antes del amanecer. La casa parecía pulsar con una energía maligna, como si estuviera viva. Las ventanas brillaban con esa luz mortecina, y el aire alrededor estaba cargado de electricidad estática que hacía que el cabello se erizara. Catalina los esperaba en la entrada, más pálida que nunca. Ha empeorado, dijo simplemente. Cuando subieron al 2.º piso, encontraron que la habitación había cambiado aún más. Los símbolos en las paredes ahora parecían moverse, retorciéndose como serpientes. La tierra negra se había extendido más allá del círculo, cubriendo gran parte del suelo. Y la anciana flotaba en el centro de la habitación, a 2 metros del suelo, sus brazos extendidos como si estuviera crucificada en el aire. Su cabello se movía salvajemente aunque no había viento, y de su boca brotaba un líquido negro que goteaba al suelo, donde sisea y humeaba. «Sacerdote», dijo la voz que salía de ella, ahora profunda y resonante como un coro infernal. «Has traído a tu Dios de mentiras. ¡Qué predecible!». El padre Sebastián se persignó y comenzó a rociar agua bendita. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordeno a esta entidad que abandone este cuerpo». La anciana rió, y el sonido hizo que las ventanas se resquebrajaran. ¿Ordenar? ¿A mí? Yo estaba aquí antes de que tu Dios tuviera nombre. Yo veía cuando los primeros hombres aprendieron a caminar erguidos. Yo bebí la sangre de 1000 sacrificios en altares más antiguos que tu fe. No puedes ordenarme nada. Pero el padre continuó, leyendo del libro de oraciones en latín, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Julián se unió a Catalina, quien sostenía su mano con fuerza, ambos rezando aunque ninguno estaba seguro de que serviría de algo. La batalla que siguió fue terrible. La anciana se retorcía en el aire, gritando con 1000 voces mientras el padre continuaba sus oraciones. Los objetos volaban por la habitación, las velas se apagaban y encendían. Las sombras tomaban formas monstruosas que intentaban agarrar al sacerdote. «Inmaculada», gritó Catalina. «Abuela, si puedes oírme, lucha contra esto». Y por un momento, la anciana dejó de moverse. Sus ojos negros parpadearon, y algo de color regresó a ellos. Su boca se abrió, y 2 voces salieron luchando por el control. «No, puedo. Es muy fuerte. Silencio. Esta carne es mía. Recuerda quién eres, Inmaculada». La voz del padre era ahora un cántico constante. «Recuerda tu vida, tu familia, tu amor.
Las memorias comenzaron a fluir. Catalina hablaba de su infancia con su abuela, de los dulces que hacía, de las historias que contaba, del amor incondicional que siempre había mostrado, y con cada memoria, la presencia oscura parecía debilitarse como si el amor y los recuerdos fueran un veneno para ella. No. La voz de la entidad era ahora de pánico. Esta carne es mía. He esperado 3 siglos. Pero no es más fuerte que 300 años de vida humana, dijo el padre Sebastián con una nueva autoridad en su voz. No es más fuerte que el amor de una familia, que las memorias de una vida bien vivida, que la voluntad de un alma humana que se niega a rendirse. La anciana comenzó a descender lentamente, sus gritos volviéndose más desesperados. El líquido negro que fluía de su boca se volvió menos, luego cesó completamente. Los símbolos en las paredes comenzaron a desvanecerse, la tierra negra a secarse y desmoronarse. No puedes hacer esto, yo soy eterna, yo soy... Nada, completó una voz diferente. La voz de Doña Inmaculada, débil pero inequívocamente humana. Nada más que una pesadilla que termina con el amanecer, y entonces, con un grito que hizo temblar las paredes, la presencia oscura fue expulsada. Salió del cuerpo de la anciana como una nube de humo negro, retorciéndose y aullando, antes de ser succionada hacia... ¿dónde? Julián no lo supo. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Doña Inmaculada cayó al suelo, y Catalina corrió a sostenerla. Los ojos de la anciana eran ahora normales, humanos, llenos de lágrimas y de un terror profundo. Catalina, mi niña, yo estaba atrapada. Podía ver todo, pero no podía. No podía detenerla. Está bien, abuela, está bien. Ya pasó. Pero no había pasado. No completamente. En los días siguientes, Doña Inmaculada se recuperó físicamente, aunque nunca volvió a ser la misma. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus ojos tenían una distancia que no había estado allí antes, como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver. El padre Sebastián advirtió a Julián antes de partir. La entidad fue expulsada pero no destruida. Nada de lo que hagamos puede destruir algo tan antiguo. Solo podemos empujarla de vuelta a la oscuridad, esperar que permanezca dormida, pero eventualmente, tal vez en otros 100 años, tal vez antes, algo o alguien la despertará nuevamente. ¿No hay forma de terminar esto permanentemente? El padre negó con la cabeza. Hijo mío, hay algunas fuerzas en este mundo que son parte de la tierra misma, tan antiguas como las piedras. No pueden ser destruidas, solo contenidas. Lo mejor que podemos hacer es vigilar, estar alertas y cuando despierten, luchar de nuevo. Julián regresó a su práctica médica en el puerto, pero nunca pudo olvidar lo que había visto. Intentó hablar de ello con colegas, con amigos, pero tal como la entidad había predicho, nadie le creyó. Lo veían con lástima, sugerían que el estrés de su nueva posición lo había afectado, que tal vez debería tomar un descanso. Así que dejó de hablar de ello, pero cada noche escribía en un diario privado, documentando todo lo que había ocurrido, con la esperanza de que si volvía a suceder, si esa cosa volvía a despertar, alguien estuviera preparado. Pasaron los años. Doña Inmaculada vivió 3 años más antes de fallecer en su sueño, en paz al final. En su funeral, Julián notó algo extraño. El padre Sebastián rociaba agua bendita adicional sobre el ataúd, más de lo normal, y murmuraba oraciones en latín que no eran parte del ritual estándar. Cuando le preguntó al respecto, el padre simplemente dijo: «Precauciones, hijo mío, siempre precauciones». El cementerio viejo en la colina fue clausurado oficialmente por problemas estructurales poco después. Se construyó un nuevo cementerio en otro lugar. Pero Julián, en sus caminatas nocturnas cuando no podía dormir, a veces pasaba cerca de la colina. Y en esas noches, especialmente durante la luna llena, podía jurar que escuchaba algo. Susurros. Susurros en la oscuridad. Susurros que hablaban en lenguas olvidadas, que pronunciaban maldiciones antiguas, que prometían regresar.
Y en esas noches, Julián se persignaba y caminaba más rápido, intentando no pensar en que tal vez, solo tal vez, la batalla que habían ganado no había sido más que una pequeña escaramuza en una guerra que llevaba siglos librándose. Una guerra que, sospechaba, la humanidad estaba destinada a perder eventualmente. Veracruz, 1958. 50 años después de los eventos en la casa de los Villarreal, un equipo de construcción comenzó a demoler la vieja casa para hacer espacio para nuevas edificaciones. El capataz, un hombre pragmático llamado Roberto García, no creía en supersticiones ni en las advertencias de los viejos del pueblo que le decían que dejara esa tierra en paz. Son solo cuentos de viejas, decía con desdén. Pero cuando sus trabajadores excavaron los cimientos, encontraron algo extraño, una capa de tierra negra, enterrada profundamente, que no parecía pertenecer a la geología local, y en esa tierra, fragmentos de huesos muy antiguos, dispuestos en patrones que no eran naturales. Roberto ordenó que continuaran excavando. Son solo huesos viejos, dijo. Esa noche Roberto despertó en su cama incapaz de moverse. Una presión terrible oprimía su pecho. Y en la oscuridad de su habitación, escuchó una voz de mujer, antigua y llena de odio, susurrando maldiciones que no comprendía pero que llenaban su alma de terror. Al día siguiente, Roberto no fue a trabajar, ni al siguiente. Cuando su familia finalmente rompió la puerta de su habitación, lo encontraron acurrucado en una esquina, meciéndose adelante y atrás, susurrando en una lengua que nadie reconocía. Los médicos dijeron que era un colapso nervioso. Los psiquiatras hablaron de esquizofrenia de inicio súbito, pero los viejos del pueblo, aquellos que aún recordaban las historias, que aún mantenían vivas las advertencias, sabían la verdad. La anciana poseída había despertado nuevamente, y esta vez, ella tenía un nuevo anfitrión. El diario del doctor Julián Mendoza fue encontrado en 1975 por su nieto, un joven investigador de folclore llamado Carlos. Carlos leyó las entradas con escepticismo al principio, considerándolas los delirios de un hombre que tal vez había sucumbido a la locura en su vejez. Pero entonces comenzó a investigar. Encontró los registros del hospital sobre el caso de Roberto García en 1958. Encontró menciones de otros incidentes similares a lo largo de los años. Y encontró algo más. Un patrón. Cada 50 años, aproximadamente, ocurría algo cerca del cementerio viejo. Y esos eventos siempre involucraban a alguien que comenzaba a susurrar en lenguas antiguas, que desarrollaba comportamientos violentos o extraños, que hablaba de dioses oscuros y de sangre derramada en altares de piedra. Carlos calculó las fechas. Si el patrón se mantenía, el próximo incidente ocurriría alrededor del año 2008. Intentó advertir a las autoridades, pero como su abuelo antes que él, nadie le creyó. Los llamaban coincidencias, delirios, interpretación errónea de datos históricos. Así que Carlos hizo lo único que podía hacer. Continuó el trabajo de su abuelo. Documentó todo, creó un archivo, esperó y vigiló. Porque sabía que cuando 2008 llegara, cuando se cumpliera otro ciclo, algo iba a despertar de nuevo en esa tierra maldita. Y esta vez, tal vez, nadie estaría preparado para detenerlo. Veracruz, 2008. Una joven estudiante de arqueología llamada María Elena decidió hacer su tesis sobre los asentamientos prehispánicos de la región. En sus investigaciones, se topó con menciones del antiguo sitio de Mictlán-Xochitl, el lugar que supuestamente existió donde ahora está el cementerio viejo de la colina. Ignorando las advertencias de Carlos Mendoza, ahora un hombre anciano, que intentó desesperadamente detenerla, María Elena obtuvo permisos para realizar una excavación exploratoria. Son solo ruinas arqueológicas, le dijo a Carlos cuando él la visitó en su apartamento, suplicándole que reconsiderara. Supersticiones, historias locales. Mi trabajo es científico. Carlos le mostró el diario de su abuelo, los registros de los incidentes,
el patrón que había documentado. Pero María Elena, como tantos otros antes que ella, no podía aceptar lo que no encajaba en su visión racional del mundo. «Señor Mendoza», dijo con amabilidad pero firmeza, «entiendo que estas historias sean importantes para su familia, pero no puedo basar mis decisiones académicas en supersticiones. Lo siento». 2 semanas después, el equipo de María Elena comenzó la excavación. Encontraron artefactos fascinantes, vasijas de cerámica, herramientas de obsidiana, restos de estructuras. Pero lo más impresionante fue lo que descubrieron en el 4.º día. Una cámara subterránea, intacta después de siglos. En su interior, un altar de piedra negra, y sobre ese altar, los restos de una mujer. Los huesos estaban dispuestos en una posición ritual, y alrededor había objetos ceremoniales que María Elena nunca había visto en ningún otro sitio arqueológico. «Esto es increíble», susurró ella, fotografiando cada detalle. «Este es el descubrimiento de mi carrera». Pero entonces notó algo extraño. Uno de los objetos ceremoniales era un cuchillo de obsidiana, todavía afilado después de tantos siglos. Sin pensar, lo tomó para examinarlo mejor, y el borde le cortó el pulgar. Una gota de sangre cayó sobre el altar de piedra negra. Por un momento, nada pasó. María Elena se chupó el dedo cortado y continuó con su trabajo. Pero cuando cayó la noche y todos regresaron al campamento base, ella no se sentía bien. Tenía dolor de cabeza, náuseas, una sensación de vértigo que no podía explicar. Esa noche, María Elena soñó. Soñó con una mujer de piel oscura y ojos penetrantes, vestida con ropajes ceremoniales, que la miraba desde las llamas de una hoguera. La mujer sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. «Gracias», dijo la mujer en el sueño, hablando un español arcaico. «Gracias por liberarme una vez más. Tu sangre ha abierto la puerta, y ahora puedo entrar». María Elena despertó gritando, y cuando sus compañeros de equipo corrieron a su tienda, la encontraron sentada en su catre, meciéndose adelante y atrás, susurrando en una lengua que nadie reconocía. Sus ojos eran completamente negros. Carlos Mendoza recibió la llamada 2 días después. Sabía, incluso antes de contestar, lo que había pasado. El patrón se había repetido una vez más. Fue al sitio de excavación con un sacerdote joven, el padre Miguel, quien había aceptado ayudar después de escuchar la historia completa. Pero cuando llegaron, era demasiado tarde. María Elena había huido del campamento. Sus compañeros la estaban buscando desesperadamente, pero Carlos sabía dónde la encontrarían. En el cementerio viejo de la colina, donde todo había comenzado. La encontraron al amanecer, de pie sobre la tumba sin nombre de la sacerdotisa, sus brazos extendidos hacia el cielo, pronunciando invocaciones en esa lengua muerta. A su alrededor, los pájaros caían muertos del cielo, las plantas se marchitaban, y el aire mismo parecía pudrirse. «María Elena», llamó Carlos acercándose con cautela. «Sé que puedes oírme. Lucha contra esto. No la dejes ganar». La cabeza de María Elena giró hacia él, y su sonrisa fue terrible. ¿Ganar? La voz que salió de ella era la de 1000 años de odio condensado. «Ya he ganado, anciano. Esta vez he ganado». «No», dijo el padre Miguel, avanzando con su crucifijo en alto. «En el nombre de... Tu Dios no tiene poder aquí», lo interrumpió la entidad. «No más. He aprendido. He crecido más fuerte con cada despertar. Y ahora finalmente tengo lo que necesitaba». «¿Qué es lo que necesitabas?», preguntó Carlos. La sonrisa de María Elena se ensanchó imposiblemente. «Mi cuerpo ha sido encontrado. Mis huesos han visto la luz del día de nuevo. El círculo está completo. Ya no necesito saltar de anfitrión en anfitrión, muriendo cuando ellos mueren, durmiendo durante décadas entre encarnaciones. Ahora puedo quedarme, permanentemente». Y entonces, con un gesto de su mano, algo comenzó a emerger de la tierra del cementerio. Primero fueron dedos esqueléticos,
luego manos, luego brazos. Los huesos de la sacerdotisa desenterrados de la excavación estaban siendo llamados, reunidos por alguna fuerza oscura. El padre Miguel comenzó sus oraciones, rociando agua bendita, pero esta vez no funcionó. La entidad simplemente rió mientras los huesos se ensamblaban, tomando forma, cubiertos por una substancia negra y viscosa que parecía carne pero no lo era. «Es demasiado tarde para rituales», dijo la voz desde dos fuentes ahora, desde María Elena y desde la cosa que se estaba formando en el suelo. «He esperado demasiado tiempo para esto, he sufrido demasiado. Y ahora voy a recuperar todo lo que me quitaron». Carlos, viejo y cansado pero aún con el fuego de su abuelo en los ojos, tomó una decisión. Si la fe no funcionaba, si las oraciones no tenían poder, entonces tal vez el fuego sí. Sacó una botella de alcohol que había traído, sabiendo que podría necesitarla. La roció sobre el círculo donde los huesos se estaban ensamblando, y luego encendió un fósforo. Las llamas se elevaron, altas y hambrientas, consumiendo los huesos antes de que pudieran terminar de formarse. La entidad aulló con furia y dolor, y María Elena cayó al suelo gritando: «No, esos son mis huesos, mi carne, necesito». «Vuelve a la tierra», dijo Carlos con una voz que no sabía que poseía, una voz llena de autoridad heredada de su abuelo, de todos los que habían luchado antes contra esta oscuridad. «Vuelve a la tierra de donde viniste, y permanece allí hasta que el tiempo mismo termine». El fuego ardió más brillante, más caliente, consumiendo no solo los huesos, sino también la tierra negra, la oscuridad misma. Y por un momento, Carlos pudo ver la verdadera forma de la entidad. No era una sacerdotisa, nunca lo había sido completamente. Era algo más viejo, algo que había usado a la sacerdotisa como vehículo, algo sin nombre ni forma que había existido en esa tierra desde tiempos inmemoriales. Y ahora finalmente estaba siendo destruido. O eso creyó Carlos, porque cuando las llamas se extinguieron y María Elena fue llevada al hospital, cuando los huesos no eran más que cenizas en el viento, Carlos sintió algo. Una presencia remanente, diminuta pero persistente, como una semilla enterrada profundamente en la tierra. No había destruido la entidad, solo la había debilitado, empujado de vuelta a un sueño profundo. Y algún día, tal vez en 50 años, tal vez en 100, alguien más tocaría esa tierra, alguien más derramaría sangre en el lugar equivocado, y todo comenzaría de nuevo. Porque hay cosas que existen más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad de destruir. Cosas que son parte de la tierra misma, tan antiguas como las montañas, tan profundas como los océanos. Y en Veracruz, en ese puerto bañado por el Golfo, todavía hay quienes saben, quienes guardan las historias, quienes mantienen la vigilia, quienes susurran advertencias a los que quieren escuchar, advertencias sobre el cementerio viejo de la colina, advertencias sobre derramar sangre en tierra maldita, advertencias sobre la anciana poseída que susurra maldiciones en la oscuridad. Y si pasas por ahí en una noche sin luna, si prestas atención por encima del sonido de las olas, tal vez puedas escucharla tú también, susurrando, siempre susurrando, esperando el momento de despertar una vez más. Fin. Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.